que los problemas en Aragón por la pandemia han hecho que esta pobreza se haya aumentado de manera exponencial. Pasamos el 21% de pobreza y 1 de cada 3 niños en Aragón están en riesgo de exclusión. Además, se han incorporado nuevos perfiles. Un año casi después, si tuviéramos que definir la gestión sobre uno de los asuntos más importantes después de la salud y del empleo, con respecto a la pobreza y a la vulnerabilidad, a la precariedad vital, en el fondo, de muchas familias, solo se nos ocurre una definición, la de chapuza, porque define un trabajo hecho sin técnica, sin cuidado y con un acabado deficiente para muchas familias. Con respecto al Gobierno de España, lo avisamos ya en junio del año pasado. El ingreso mínimo vital gestionado por el Gobierno de España, que no tenía ni capacidad para desarrollarlo, ni recursos humanos, ni recursos materiales, porque no tenía modelo de gestión solvente, iba a suponer lo que está pasando: enormes atascos para poder tener una prestación de subsistencia. Y por otro lado, la chapuza del Gobierno de Aragón. La señora consejera quería ser la primera en derogar el ingreso aragonés de inserción, la primera en derogar el ingreso, la renta autonómica para adecuarla a la renta nacional, y lo que hizo al ser la primera es cometer una enorme chapuza, un enorme caos. Somos la única comunidad autónoma que ha hecho este despropósito sin esperar a que se consolidara la renta nacional. Y de hecho, al derogar esta renta autonómica, solo podían seguir de manera transitoria recibiendo el ingreso aragonés de inserción aquellos que lo hubieran pedido, aquellos que lo tuvieran antes de mayo del año pasado. Y además, con otro problema añadido, que la prestación aragonesa complementaria no se ha puesto en marcha un año después de su aprobación. Y la intención que tenemos a contrarreloj, de una manera rápida, es corregir todos los fallos, todas las grietas y todos los errores de un decreto que entró en vigor casi hace un año y, desde luego, no ha podido suplir todos los problemas de pobreza, todos los problemas de vulnerabilidad que tienen las familias aragonesas.